A continuación vamos a realizar un pequeño programa muy sencillo con la idea de trasladar lo que es el entorno de programación TIA Portal al Gracef que estamos utilizando últimamente. Es decir, trasladamos esa visión de lo que tenemos que hacer al entorno de programación TIA Portal en lenguaje ladder o COM. Bien, en primer lugar, nada más arrancar el proyecto, pues asignaremos una CPU a nuestro proyecto y en este caso nosotros hemos hecho la 1215C ACDC Relay porque esta es una que tiene el firmware superior al 4.0. Si no hacemos esto con una CPU superior a 4.0, el entorno de programación de simulación, el PLC-SIM, no podrá levantarse puesto que no se ejecuta con versiones inferiores a este firmware. Hecho esta asignación del hardware, creamos dos bloques, puesto que el bloque principal, main, se crea con el proyecto, un bloque de acciones y un bloque secuencial. Y realizado esos dos bloques, que son dos FCs, ¿vale? FC1 y FC2, nos vamos a las variables de PLC y generamos una nueva tabla de variables. En mi caso, he generado esta tabla donde aparece un S1 correspondiente a este interruptor y 00 que al accionarse pasará a la transición, a la acción o la etapa 1, en la cual se ejecutarán las acciones M1 y M2 correspondientes a Q02, Q00 y Q01 y pasada estas acciones, hasta que no se dé al pulsador S2 correspondiente a I0.1, no pasaremos a la etapa 2, en donde se accionarán la cinta 1 y la cinta 2. Pulsado F el final de carrera y 02, el Gracet volverá a su etapa 1 y así sucesivamente. Pues bien, en esta tabla de variables, pues vamos a poner S1, en I00, S2, F01, estas son las diferentes entradas, las diferentes salidas, motor 1, motor 2, cinta 1, cinta 2, y luego las etapas correspondientes a las marcas asociadas, ¿vale? Como veis, un ejemplo muy sencillo. Partimos de lo sencillo para ver el funcionamiento de esto con un programa sencillo que luego ya complicaremos con nuevos programas. Pero lo primero que queremos saber es cómo utilizamos esto para luego utilizarlo con sistemas más complejos. Bien. Hecho la asignación de tablas de variables, nos vamos al primer bloque, que va a ser nuestro bloque secuencial. En este bloque secuencial, lo primero que vamos a realizar es, igualmente que hemos hecho esa tabla de variables general, en la parte superior del bloque tenemos entradas, salidas y entradas, salidas. Y vamos a definir aquí unos alias, que van a ser exactamente idénticos a esas entradas y salidas que hemos definido en la tabla de variables. Sin embargo, aquí en el bloque le vamos a poner un alias que posteriormente vamos a asignar las variables reales. En el caso de S1, como veis, aquí ya no aparecen ni entradas ni salidas, simplemente bool, porque es una entrada. S2, como es otra entrada, la ponemos en este apartado de input. Final de carrera, como es otra entrada, también la ponemos en final de carrera, en el apartado de entradas. Y por último, el first. Salidas en la zona secuencial no tenemos, pero sí tenemos entradas-salidas, es decir, que vamos a tener elementos como son las X0, que como vemos, aquí es una salida, pero aquí es una entrada. Luego los hemos de poner en entradas salidas, ¿vale? Y nada, pues hecho eso, definidas nuestras entradas y nuestras variables correspondientes a cada una de las etapas que van a ser entradas salidas, pues nos
proponemos el programar en COP esta zona secuencial. Como vemos, en la primera línea, el first activa nuestra X0. Pasada la X0, si nosotros damos a S1 según el graphet, ¿vale? Viniendo de X0, pues haremos un set de la X1. Y a su vez, esa X1 podrá ejecutarse también con un set cuando vengamos del final de carrera, ¿vale? Y de la etapa 2, ¿vale? Realizándose, una vez que estamos en la etapa 1, un reset tanto de la 0 como de la etapa 2, ¿vale? Como os aparece aquí. Y luego, y de igual forma, en la etapa 2, según lo estudiado en Graphet, pues simplemente lo que hacemos es que cuando se activa S2, y venimos de X1, pues activamos la X2 y reseteamos la X1. Eso sería lo que es toda mi zona secuencial. Hecha la zona secuencial, nos vamos a la zona de acciones. En la zona de acciones, lo que vamos es asignar a cada una de las etapas las Qs correspondientes. Pero antes, como hemos hecho en el bloque de secuencial, vamos a asignar las variables o los seudónimos a estas partes de nuestro bloque. Es decir, en X1 veis que la variable X1 que corresponde a la etapa 1 está aquí y aparece como un hashtag. Con un hashtag la X2 está aquí. Y luego, estos son evidentemente entradas. Aquí ya no hay posibilidad de que mi variable X1 sea salida, ¿vale? Solo como salida van a estar las Qs, como veis aquí, Q1, Q2, Q3 y Q4. Y nada más, no hay elementos de entrada-salida como no aparecía en el bloque secuencial. Como solo tenemos dos etapas, pues evidentemente solo tenemos dos contactos de las diferentes etapas que van a activar las diferentes Qs. Hecho eso, nos vamos ya a lo que es el main. El main, como vemos, lo único que tenemos que hacer para dejar estos bloques en el main es simplemente trasladar estos bloques a el main. ¿Cómo se hace eso? Pues picamos en el bloque de acciones y lo trasladamos aquí, picamos y lo trasladamos al main, o lo trasladamos si estamos en el main aquí, y bloque secuencial y lo trasladamos al main. Y nos aparece de esta forma. Como veis, aquí en el bloque de acciones, aquí están los diferentes seudónimos y hay que asignarles, porque esto os aparecerá una vez arrastrado en los bloques, sin las variables asociadas. Es decir, están los seudónimos que hay que asociarle las variables reales. Es decir, hay X1 que corresponde a la M0.1, que es de la tabla de variables globales que hemos iniciado nada más comenzar el programa. Y aquí en la zona de acciones Q00, Q01, Q02, Q03. Y como veis aquí en la tabla, en el bloque de secuencial, pues las diferentes entradas correspondientes a las entradas del autómata, la M100 que es correspondiente al first, y luego como entrada también, que son en realidad entradas-salidas, o se utilizan en el programa del bloque secuencial como entradas-salidas, mi M0, mi M01 y mi M02 correspondiente a X0, X1 y X2. Bien, hecho eso, pues vamos ya a simular el programa. Y como veréis, el sentido que tiene esto de hacerlo de esta manera no es una casualidad, sino que tiene un motivo principal, y es el ver cómo se va ejecutando cada una de las etapas, y de esa forma también de alguna forma depurar el programa si está haciendo lo que corresponde que tiene que hacer. Bien, le hemos dado al PLC Sim para que cargue la simulación, ¿vale? Tenemos ahí el PLC Sim
arrancado, le damos a que arranque un nuevo proyecto para poder forzar las entradas y de esa forma hacer la simulación del programa. Yo ya tengo el proyecto, lo tengo realizado para no perder el tiempo. Simplemente vosotros, una vez arrancado el proyecto, pues creáis las variables que tengo yo en que son las variables de entrada que voy a forzar para que en el programa del TIA Portal se ejecute el graph que hemos definido, ¿no? Bien, esperamos a que cargue el programa y una vez cargado nos vamos a ese main. Ya no tenemos que recorrer cada una de las sentencias. Como veis aquí en tabla sin, yo ya tengo una tabla sin que me he creado con las diferentes entradas que voy a forzar, ¿vale? Entonces, hecho esto, pues, bueno, estaba todavía cargando, me quedaban todavía partes por cargar, por eso ha sonado la campanita. Hecho esto, pues me voy a establecer conexión online. En teoría, esto está funcionando. Bien, y veis que yo ya no me voy a las diferentes líneas del programa, sino que me voy a mi bloque. Y veo en qué fase está. ¿Veis que ha lanzado ya el first scan? O sea, que estoy en la primera etapa, ¿vale? Solo tengo que ver esto, que funcione. Entonces, para depurar el programa, simplemente veo este bloque que me va haciendo los diferentes saltos en base a mi graph, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que dar yo para que me salte a la etapa 1? Pues tengo que dar a la S1. Pues me voy al S1 de mi PLC Sim, ¿vale? Y le doy al S1 a ver si me pasa a la etapa 2. Efectivamente, me pasa a la etapa 2. A la etapa 1, ¿vale? Que es esta, a la siguiente etapa. ¿Y qué tengo que hacer para que me pase a la etapa 2? Pues le tengo que dar al S2. Entonces me voy a mi PLC Sim, le doy al S2 y a ver si me pasa de la etapa 1 a la etapa 2. Le doy al S2 y efectivamente me pasa a la etapa 2. Y nuevamente, según mi graph, si yo le doy a I02, que es mi final de carrera, ¿vale? Que lo tengo aquí, pues me tiene que volver a la etapa 1. Como veis, esta forma es una forma muy, muy sencilla de ver mediante un bloque único los diferentes estados de nuestro graph y comprobar de forma independiente, primeramente, que estamos haciendo los saltos correctamente en base a esas transiciones y luego, si vemos que alguna salida no nos funciona, podemos ir al bloque de salidas a ver si se están dando esas salidas y si vemos que aún así no se dan, pues ya entramos en el programa en cuestión. Dicho esto, podemos decir que con esta última descripción hemos realizado el programa e implementación en tiempo.